Santos y amados hermanos, gracia y paz. Este es el audio número 42 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. El pastor Pedro Saavedra les saluda. El verdadero conocimiento espiritual es el conocimiento que se origina en la iluminación del espíritu y no en la intelectualidad. Tomemos, por ejemplo, los mensajes que han sido dados en las diferentes congregaciones, son dados en las diferentes asambleas. Debido a los diferentes grados de crecimiento en vida que hay entre los hermanos, la iluminación del Espíritu Santo también es diferente. Por lo tanto, el conocimiento espiritual obtenido por cada uno varía grandemente. Un crecimiento en vida más profundo da al Espíritu Santo más terreno para iluminar a algunos. En consecuencia, el conocimiento espiritual que ellos obtienen es mayor y más profundo. Con respecto a aquellos cuyo crecimiento espiritual es superficial, la luz reveladora del Espíritu Santo está limitada, aun cuando ellos se sientan en la misma asamblea, participan en la misma mesa del Señor, parten el pan juntos, escuchan el mismo hablar. Así que el conocimiento espiritual que hay dentro de ellos está restringido y es superficial. Por lo tanto, estos tres, el conocimiento espiritual, el grado de crecimiento en vida y la iluminación del Espíritu Santo están relacionados y mezclados. El verdadero conocimiento espiritual se obtiene a través de nuestro crecimiento en vida y la iluminación del Espíritu Santo. No es a través de clases, ni aprendizaje intelectual, ni la obtención de información. Este conocimiento incluye no solo la comprensión en la mente, es mucho más que eso. Es un sentir en el Espíritu. Luego de que este sentir en el Espíritu toca nuestra conciencia, se convierte en el sentir de la conciencia. La carencia del conocimiento espiritual significa que hay escasez del sentir de la conciencia. Casi todos los sentimientos normales de la conciencia provienen del verdadero conocimiento espiritual, ya que el sentir normal de la conciencia se origina en la vida, en el espíritu y en el conocimiento espiritual. Ciertamente lleva consigo la provisión de gracia. Esta es una característica gloriosa de todo el nuevo pacto. Las leyes del Antiguo Testamento dadas al hombre o al Antiguo Pacto solamente contienen demandas sin la provisión. La ley del Nuevo Pacto dispensa en el hombre o dispensada en el hombre contiene no solamente la demanda, aún más, tiene la provisión. La demanda de la ley de vida es satisfecha por sí misma como provisión. Es la misma vida de manera orgánica la que provee como una ley dentro de nosotros. Por lo tanto, siempre que nuestra conciencia revele la demanda que hace la ley de vida, dándonos un sentir normal para tratar cierto asunto, necesitamos entonces postrarnos en adoración y reconocer que este sentimiento de la demanda de Dios es un asunto preliminar de la provisión de gracia. Allí comienza la provisión de gracia, el hacernos ver en la conciencia lo que necesita ser tratado. Aunque la demanda del sentir de la conciencia lleva consigo la provisión siempre, la provisión de gracia, con todo, si deseamos hacer real esta provisión, hay un requisito que hay que cumplir. Debemos responder a esta demanda con fe. La provisión de gracia de Dios siempre depende de nuestro creer, nuestra confianza en eso que es Dios quien nos está demandando y que hay que entregarle, y nuestra obediencia. Si confiamos y obedecemos, vendrá la provisión de la gracia de Dios. De otro modo, la provisión no vendrá. Dios siempre desea que nosotros obedezcamos primero por fe, decir, sí, esto es lo que el Señor demanda, lo creo que es lo que Él está diciendo, y en respuesta, y que operemos en fe o por fe, en respuesta a todas sus demandas. Entonces Él nos suministrará su gracia. Por lo tanto, nuestra respuesta a las demandas de Dios
es nuestro pedido de la provisión de Dios. Cuando decimos, sí Señor, yo no sé cómo es esto, no tengo las fuerzas en mí, pero esto es lo que tú quieres, yo voy. Entonces ese es un pedido de la provisión de Dios. Por ejemplo, cuando le pedimos a alguien que vaya al correo y allí nos envíe un mensaje o una carta, según el principio comercial del mundo, primero le damos la carta esa con el dinero y luego él va allí y procede. Pero el principio espiritual es que primero debe obedecer y actuar, luego se le da el dinero. Si alguien teme actuar porque no tiene los medios, empieza a mirar para él y en su escasez se queda, entonces el dinero seguramente no vendrá. Pero cuando actuamos en fe para pagar el gasto, el dinero está disponible. En la Escritura muchos hechos históricos muestran este principio. Cuando Dios hizo pasar a Israel a través de Jordán, el agua no se separó antes que ellos descendieran al agua. Por el contrario, ellos descendieron al agua, pusieron los pies en el agua por fe y luego las aguas fueron separadas. La provisión de gracia también se obtiene por fe y se experimenta en fe. Así que todo aquel que esté aprendiendo a tratar con la conciencia necesita aprender la lección de recibir la provisión de la gracia de Dios en fe. Cada vez que el sentir en la conciencia trae una demanda, debemos darnos cuenta que esta es la provisión de Dios para nosotros. Si contestamos esta demanda en fe, la provisión de Dios indudablemente vendrá. Nuestra obligación es responder. La provisión de Dios es proveer. Debemos estar agradecidos con el Señor, porque aún nuestra fe y obediencia provienen de Él. No necesitamos una lucha ni un esfuerzo propio. Normalmente cuando el sentir de la conciencia corresponde al crecimiento en vida, espontáneamente tenemos fe y nos sometemos en obediencia. No quiere decir que lo vamos a hacer en el esfuerzo propio, al contrario, es decirle, Señor, yo creo, mira nuestra limitación, y nos hace clamar a Él y decirle, Padre, hazlo. Si alguna vez un sentir de la conciencia sobrepasa nuestra confianza en la provisión de la gracia de Dios y nuestra habilidad para obedecer, es un sentir prematuro y prueba que nuestro crecimiento en vida no ha alcanzado una etapa de madurez. En este caso debemos escondernos bajo la sangre y esperar que nuestra vida avance a esa etapa. Entonces espontáneamente tendremos suficiente fe para aplicar la gracia de Dios y obedecer el sentir de la conciencia. En conclusión, para cumplir la demanda del sentir de la conciencia, ciertamente necesitamos la provisión de la gracia de Dios. En el nuevo pacto todo es por pura gracia. Esta provisión la recibimos por fe. Cuando cumplimos en fe la demanda que está en el sentir de nuestra conciencia, inmediatamente la gracia de Dios viene para abastecernos. Por un lado, nos da fortaleza o la experimentamos como fuerza para que tratemos con el asunto y obtengamos limpieza. Por otro, esta provisión y gracia vienen entretejidas a nosotros, trayendo consigo también el crecimiento en vida. Los puntos antes mencionados, hasta aquí mencionados, pertenecen a nuestro conocimiento o las cosas que debemos saber o entender en cuanto a tratar con la conciencia. Lo siguiente que vamos a mirar se refiere a la aplicación práctica al tratar con la conciencia. Primero vamos a comenzar mirando o repasando la base bíblica de este asunto, pero lo vamos a hacer ya en el siguiente audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.